Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video que promete ser emocionante y lleno de giros inesperados. Hoy les contaré una historia impactante titulada Tuve un romance con el amigo de mi esposo, pero él ya sabía todo y planeaba su venganza. Esta experiencia me llevó a enfrentar mis decisiones y a descubrir la verdad detrás de las apariencias. Prepárense para una narración llena de drama, emociones y lecciones importantes. No querrán perderse ni un segundo. Asegúrense de quedarse hasta el final y cuéntenme en los comentarios qué piensan. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico en tan poco tiempo. Mi nombre es Clara, y durante años he sido la esposa de David. Nuestra relación siempre había sido sólida, o al menos eso creía. Teníamos una casa acogedora, un perro llamado Max, y una rutina que me hacía sentir segura. Sin embargo, esa sensación de seguridad se desvaneció cuando conocí a Martín, el mejor amigo de David. Martín siempre había estado presente en nuestras vidas, pero nunca lo había visto de la misma manera hasta aquella tarde de verano. David había salido con unos amigos y yo me quedé en casa, disfrutando de un momento de tranquilidad. De repente, el timbre sonó. Al abrir la puerta, ahí estaba Martín, con su sonrisa encantadora y un ramo de flores en la mano. «Hola, Clara. David me dijo que no estabas ocupada. ¿Puedo pasar?», Swing preguntó con esa voz suave que siempre me había parecido tan reconfortante. Lo invité a entrar, y mientras hablábamos sobre trivialidades, sentí una chispa en el aire. La tensión era palpable, y aunque sabía que era inapropiado, no pude evitarlo. A medida que la conversación avanzaba, nuestras miradas se encontraban con frecuencia, y una corriente de energía fluía entre nosotros. Esa noche, después de que se fue, me encontré pensando en él más de lo que debería. La atracción era innegable, y aunque me decía a mí misma que debía ponerle freno a esos pensamientos, no podía evitarlo. Comenzamos a intercambiar mensajes de texto. Al principio eran solo bromas y risas, pero pronto se volvieron más personales. Una semana después, mientras David estaba en el trabajo, decidí invitar a Martín a casa. La adrenalina corría por mis venas mientras preparaba todo para su llegada. Cuando apareció, el aire se volvió denso con una mezcla de emoción y miedo. ¿Te gustaría ver una película? Component placement, le pregunté, intentando actuar con normalidad. Claro, respondió él con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera más rápido. Nos acomodamos en el sofá y comenzamos a ver la película, pero mi mente estaba en otro lugar. La tensión entre nosotros era palpable. En un momento dado, nuestras manos se encontraron y el mundo exterior desapareció. Lo miré a los ojos y supe que había cruzado una línea peligrosa. Esa noche nos besamos por primera vez. Fue un beso lleno de pasión y deseo reprimido. En ese instante, supe que había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. A partir de ese momento, nuestra relación se intensificó. Nos veíamos a escondidas cada vez que David no estaba en casa. Las semanas se convirtieron en meses y cada encuentro era un torbellino de emociones contradictorias. Me sentía viva y deseada con Martín, pero al mismo tiempo, la culpa me consumía. Un día, mientras estaba con Martín en su apartamento, recibí un mensaje de texto de David. «¿Dónde estás? Te extraño». El pánico me invadió al leerlo. Sabía que debía regresar a casa antes de que descubriera mi traición. Cuando llegué a casa, David me recibió con un abrazo cálido. «Te he estado esperando», dijo mientras me besaba suavemente. Sentí un nudo en el estómago. Cada vez que estaba cerca de él, la culpa se intensificaba. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar entre David y yo. La chispa que alguna vez tuvimos se apagó lentamente. Las conversaciones se volvieron superficiales y la intimidad se desvaneció. Mientras tanto, mi relación con Martín florecía en secreto. Una tarde, decidí salir a caminar para despejar mi mente. Mientras paseaba por el parque, me encontré con una pareja que parecía tan feliz juntos. En ese momento, me di cuenta de lo que realmente estaba perdiendo al estar con Martín. La culpa me abrumó y decidí terminar mi relación con él. Llamé a Martín y le dije que necesitaba hablar. Nos encontramos en un café pequeño y acogedor. «No puedo seguir así», le dije mientras trataba de mantener la voz firme. «Debo ser honesta contigo». Martín frunció el ceño. Podía ver la decepción en sus ojos. «¿Por qué? ¿Es por David?», preguntó con un tono de incredulidad. «No es solo eso», respondí mientras las lágrimas comenzaban a brotar. «Siento que estoy traicionando todo lo que hemos construido juntos». Martín se quedó en silencio por un momento antes de hablar nuevamente. «Clara, no puedes dejarme así. Lo nuestro es real». «Lo sé», respondí mientras intentaba contener el llanto. «Pero no puedo seguir engañándome a mí misma ni a David».
Después de esa conversación dolorosa, traté de volver a encarrilar mi vida con David. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. David comenzó a notar mi distancia emocional y nuestra relación se volvió cada vez más tensa. Una noche, mientras estábamos cenando, David rompió el silencio. Clara, ¿hay algo que quieras decirme? Te noto diferente. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. Sabía que debía ser honesta, pero el miedo me paralizaba. No hay nada. Respondí finalmente con voz temblorosa. David me miró fijamente durante unos segundos antes de continuar. Si no me dices la verdad ahora, te prometo que lo descubriré. Su tono era serio y amenazante. La presión era abrumadora. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad para siempre. Pero antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Martín. Necesitamos hablar. El nudo en mi estómago se apretó aún más al leer sus palabras. Lo siento, murmuré mientras me levantaba de la mesa. ¿A dónde vas? Zrenia preguntó David con desconfianza. Solo necesito aire, respondí mientras salía corriendo hacia la puerta. Cuando llegué al apartamento de Martín, estaba ansiosa y confundida. Clara, dijo él al abrir la puerta con una expresión seria en su rostro. ¿Qué pasa? David sospecha de mí, confesé mientras luchaba por contener las lágrimas. Martín frunció el ceño. Podía ver cómo su mente trabajaba rápidamente para encontrar una solución. Debemos ser cuidadosos, dijo finalmente. Sin embargo, lo que no sabía era que David ya había tomado cartas en el asunto. Esa noche, mientras estaba con Martín, recibí un mensaje inesperado. Sé lo que estás haciendo. Era de David. El pánico me invadió nuevamente. Sabía que las cosas estaban a punto de descontrolarse. Debo irme, dije rápidamente mientras me levantaba del sofá. Martín intentó detenerme. Clara, espera. No puedo arriesgarlo todo, respondí mientras salía corriendo hacia la puerta. Un momento. Antes de continuar con esta intensa historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros relatos llenos de sorpresas y emociones. Si lo que estás escuchando te está intrigando, dale un like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo es invaluable para seguir creando este contenido. Ahora, sigamos con la historia. Cuando llegué a casa, encontré a David esperándome con los brazos cruzados y una expresión fría en su rostro. ¿Dónde has estado?, me preguntó con voz tensa. Solo di una vuelta, respondí nerviosamente. ¿Con Martín?, soltó sin rodeos. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que no podía mentirle más. No es lo que piensas. Traté de defenderme. No me tomes por tonto, mientras su mirada se tornaba furiosa. He visto los mensajes entre ustedes. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicarle lo inexplicable. David, no quiero escuchar tus excusas, interrumpió él con rabia contenida. ¿Cómo pudiste traicionarme así? En ese momento comprendí que había cruzado una línea sin retorno. La traición había destrozado nuestra relación, pero lo que no sabía era que David tenía planes mucho más oscuros en mente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. David estaba distante y frío conmigo mientras yo intentaba lidiar con la culpa y el dolor por lo que había hecho. Pero también sabía que había algo más detrás de su comportamiento, algo oscuro y peligroso. Una tarde recibí una llamada inesperada de un abogado. Hola, Clara, soy el abogado de David. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. ¿Qué sucede?, pregunté con voz temblorosa. David quiere iniciar el proceso de divorcio, continuó el abogado sin rodeos. El mundo se me vino abajo. Sabía que esto era solo el comienzo de una batalla legal desgastante y dolorosa. ¿Por qué?, pregunté mientras las lágrimas caían por mis mejillas. Él dice que ha sido traicionado y está decidido a proteger sus intereses, respondió el abogado con frialdad. Colgué el teléfono sintiéndome completamente perdida. Sabía que David planeaba vengarse y dejarme sin nada tras el divorcio. La idea de perderlo todo me aterrorizaba. Los días se convirtieron en semanas llenas de angustia. Cada vez que veía a David en casa, sentía cómo la tensión aumentaba entre nosotros. Él ya no era el hombre amoroso del que me enamoré. Había cambiado radicalmente y ahora solo veía en él al hombre herido dispuesto a hacerme pagar por mis errores. Finalmente llegó el día del juicio. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba en la sala del tribunal. David estaba allí, mirándome con una mezcla de desprecio y determinación. Su abogado presentó pruebas y testimonios diseñados para hacerme ver como la villana de esta historia. Mientras escuchaba las acusaciones en mi contra, sentí cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que tenía que luchar por lo poco que me quedaba, pero también entendía que estaba lidiando contra un adversario formidable. Después del juicio, salí del tribunal sintiéndome completamente derrotada. Sabía que David había logrado su objetivo, dejarme sin dinero tras el divorcio y arruinar mi vida tal como yo había arruinado la suya.
Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirme sin luchar. Debía encontrar una manera de salir adelante después del caos emocional generado por esta situación complicada e incierta entre nosotros dos. Comencé a buscar trabajo para poder mantenerme por mi cuenta. Aunque sabía que sería difícil reconstruir mi vida desde cero, también comprendía que debía aprender a ser independiente nuevamente después del daño causado por esta experiencia desgarradora, vivida junto a alguien a quien alguna vez amé profundamente, pero cuyo amor se había convertido en venganza implacable e incontrolable. Finalmente, después de meses de dolor y lucha, encontré la fuerza para reconstruir mi vida. A pesar de las cicatrices que la traición y el divorcio me habían dejado, decidí enfocarme en mi crecimiento personal y en redescubrirme a mí misma. Con el tiempo, logré conseguir un nuevo trabajo y comencé a forjar amistades sinceras que me apoyaron en mi camino. Aunque el recuerdo de David y Martín siempre estaría presente, comprendí que mi verdadero valor radicaba en mi capacidad para levantarme tras la caída. ¿Qué harías en una situación así? Déjamelo en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir disfrutando de más relatos intrigantes como este. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.